Amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Una semana en la cual se ha discutido mucho los temas constitucionales. Siguen saliendo los audios y seguirán saliendo los audios. Hoy día la República publica nuevos audios y dice que tiene algunos miles ahí como para irlos evaluando, irlos difundiendo. Calculo que esto pues tendrá consecuencias por todo sitio. Pero la atención ha estado centrada en la relación ejecutivo-legislativo. Y nosotros hoy día hemos querido tocar justamente parte de esos temas. Nuestra primera invitada el día de hoy es la virtual presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, la congresista Rosa María Bartra. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Enrique, por la invitación. ¿Cuándo empieza a sesionar Constitución? El día de mañana hay pleno. En ese pleno se debe ratificar las comisiones y inmediatamente después se procede a la instalación. La instalación es casi siempre de acuerdo al cronograma de sesiones, así que el martes debe estar instalándose la Comisión de Constitución. Usted asume la presidencia de la Comisión de Constitución en el momento más difícil del Congreso, con la aprobación más baja, la desaprobación más alta, con cuestionamientos de parte del Ejecutivo y con un referéndum que, según todos, es para ponerlos contra la pared. ¿Cómo siente la responsabilidad en esas circunstancias? ¿Qué duda cabe, Enrique, que nuestro país requiere una reforma estructural en muchos aspectos? Los más centrales y los que comprometen a la comisión que mi partido me ha encargado presidir tienen que ver con la reforma política, la reforma electoral, la reforma del sistema de justicia. Creo que es urgente, creo que ese es un momento histórico para nuestro país. Además de lo histórico que puede ser para el Parlamento, por los índices que usted acaba de señalar, es histórico para el país porque es a lo que se tenía que llegar. No se ha hecho grandes reformas hace muchísimo tiempo. La corrupción campea en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, campea en el Ejecutivo. Yo estoy todavía presidiendo una comisión que ha investigado la corrupción de los 4 últimos gobiernos y le puedo decir que es realmente clamoroso y requiere urgentes cambios. Entonces, este momento yo creo que es histórico por lo que toca, pero por lo que toca en positivo, porque yo creo que no va a haber un momento como este en el cual el pueblo, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y los organismos autónomos estemos de acuerdo. Muy bien, pero el Ejecutivo, medio que ha estado harto de la inacción del Congreso. Equivocadamente, muy creo bien, yo. Pero lo que le reclaman es, oiga, 2 años con la Comisión de Constitución y no han avanzado nada en la reforma política, no han hecho nada en la reforma judicial, o sea, no hay ninguna reforma, según lo que dice el Ejecutivo, y de brazos cruzados, por eso han tenido que ponerles el referéndum para que actúen. No creo, en realidad, que sea cierto eso. No es que haya existido una inacción en el Parlamento. Es más, uno de los proyectos de ley que tiene que ver sobre el financiamiento privado de las organizaciones políticas es algo que se ha discutido y casi todo está aprobado ya. Lo único que está haciendo el Ejecutivo es constitucionalizarlo, pero casi todo ya está aprobado. Viene desde la ley de partidos políticos y se ha perfeccionado en la Comisión de Constitución, tanto en el periodo 2016-2017 como en el último que acaba de concluir. Así que eso de que existió inacción no es cierto. Ha sido este Congreso el que ha aprobado, por ejemplo, que no puedan postular determinados tipos de candidatos que hayan tenido sentencias por algunos delitos. Y eso está claro, es reciente: terrorismo, corrupción, etcétera. Se ha aprobado la muerte civil, se han elevado penas. Entonces, digamos que no es cierto que ha existido inacción. Hay una reforma política y electoral en marcha. ¿Qué pasa? Que hay reformas que requieren reflexión, que requieren consenso, que requieren legitimización, así que eso seguiremos construyendo. No es que se va a empezar ahora porque de pronto el Ejecutivo plantea determinadas iniciativas. No, este es un proceso que está en curso y que ahora, con el compromiso que hay, ahora sí, de todos los sectores, impulsaremos con mucha mayor energía. ¿Con el compromiso o con la presión de todos los sectores y la desaprobación del Congreso, que no encuentra otra salida que es subirse a la ola? Le repito que no es subirse sobre la ola porque hay un proceso que está en marcha. Simplemente lo que haremos ahora es que, ya que hay mayor consenso y ya que hay mayor expectativa por parte de la población, cumplir con lo que todos queremos que ocurra. Como partido Fuerza Popular, tampoco la pasan bien. Su lideresa tiene la más alta desaprobación en 18 meses y la más baja aprobación. ¿Por qué?
Una lectura de una encuesta, que si bien es cierto es una fotografía del momento, siempre debe llevarnos a analizar. Nosotros acabamos de tener una reunión en la que hemos analizado profundamente nuestro trabajo en los 2 últimos años, en el que vemos el futuro con optimismo y en el que hemos renovado nuestro compromiso a comunicar mejor, a superar problemas que básicamente han sido de comunicación, porque como usted decía, el Congreso no ha hecho nada en tales y tales temas, y eso no es verdad. Yo creo que, a diferencia de los últimos congresos, y por ahí puede estar el problema, este Congreso no se ha sometido a dictados de nadie. Es decir, si se presenta una propuesta, se analiza. Si se presentan decretos legislativos, se hace control político. Y si encuentras corrupción o encuentras que el Ejecutivo no está haciendo su trabajo como corresponde, entonces llamas, preguntas, controlas y sancionas. Hemos enfrentado una crisis política probablemente histórica con éxito. La sucesión constitucional que ha llevado al actual presidente de la República a estar donde está, se ha hecho dentro del marco constitucional, sin mayor trauma y sin que haya existido una paralización en el país. Entonces, este ha sido un parlamento que ha trabajado, pero que probablemente, al haber enfrentado crisis tan fuertes, esto lleva inevitablemente un desgaste. Y el desgaste de la bancada, que se ha mimetizado con Fuerza Popular y Fuerza Popular mimetizado con nuestra lideresa, entonces hay un desgaste que ha ido en paralelo. Trabajaremos más duro para poder recuperar espacios que las encuestas dicen que hemos perdido. De pronto, esa percepción de que ustedes blindaban a congresistas, de que ustedes pues tomaban decisiones equivocadas en términos administrativos y en términos legislativos, puede haberles también pasado la factura. Le pregunto, antes de entrar a los temas de fondo, ¿usted está de acuerdo con las declaraciones del actual presidente del Congreso? Le ha dado al diario Trome, donde dice que la ley de medios, como le dijo el gobierno, la ley Mordaza, es una ley que hasta el momento no ha traído ningún beneficio para nadie, ni para la población ni para los organismos públicos que necesitan informar, y más bien creo que todos hemos perdido un poco. ¿Coincide? La ley que regula la publicidad estatal, porque no se llama ley Mordaza y hay que empezar a llamarla por su nombre. Yo creo que Mordaza no existe para nadie y la libertad de expresión para el gobierno como para los medios, usted es testigo, está plenamente garantizada. Es más, yo creo que está mucho más abierta que antes de que se diera esta ley que regula el gasto de publicidad del Estado en medios privados. Pero yo creo que a nadie de los que nos escucha le deja de incomodar que el Estado gaste, porque sí creo que es un gasto, más de 1 millón de soles por día. No sé qué el gobierno ha dejado de comunicar o qué lugar del Perú se ha visto perjudicado porque no le haya llegado determinada información. El impacto habría que analizarlo, habría que medirlo. Desconozco si se ha hecho una medición del impacto, tanto en términos de comunicación como en términos de inversión, pero sí recojo en todo caso lo que ha dicho el ministro de Justicia el día de hoy. Cuando se le pregunta, también en una entrevista publicada el día de hoy, cuando se le pregunta por el financiamiento del referéndum, él dice perfectamente lo podemos tomar del ahorro que nos está dejando la publicidad, la inversión en publicidad. Entonces, digamos que si el ministro de Justicia cree que hay un ahorro importante generado porque ya no se está gastando en publicidad, habría que analizar ambos lados, ¿no? En todo caso, yo respeto lo que dice el presidente del Congreso. Supongo que lo dice en su calidad de congresista, porque mi bancada no se ha reunido, no lo ha debatido, él no ha perdido su iniciativa legislativa. Se tocará esto en el momento que corresponde en mi bancada. Congresista, el Congreso ha sido muy criticado por no ser capaz de llevar a cabo la reforma política. Yo le pregunto, el planteamiento del referéndum es un planteamiento que ha coincidido con el humor popular, sobre todo el tema de la no reelección de los congresistas. ¿Cree usted que todo este tema ha sido una tabla de salvación para el presidente Vizcarra? El presidente Vizcarra ha buscado enganchar con un pueblo que está descontento con el Estado. ¿Y acertó? Que no siente que el Estado le está cumpliendo. Y cuando hablo del Estado no me refiero solamente al poder ejecutivo, que lo siente en términos de la reconstrucción que no les llega, en términos de que tenemos 700 muertos por el friaje, que estamos liderando cifras de tuberculosis y desnutrición, y podría seguir con un largo etcétera, sino también está enojado con un poder judicial
que a través de los audios evidencia un alto grado de corrupción, de manipulación, de favoritismo para algunos, que evidencia en su poder legislativo encuentros, desencuentros. Está enojado, el pueblo está enojado, y el presidente Vizcarra pues ha encontrado la oportunidad para enganchar ese descontento. Y creo que al sintonizar con un pueblo descontento y enojado, sí tiene su rédito. Acertó. Creo que tiene su rédito. Sin embargo, si uno revisa ya el fondo, entonces se encuentra que esto puede ser muy poco sostenible y hasta peligroso. Hablemos del fondo. ¿Estás de acuerdo con el referéndum? Yo creo en que el pueblo tiene derecho a expresarse sobre determinados temas que se le consulte, que le interesen. Y los 4 temas planteados por el gobierno son los que cree usted merecen un referéndum. Fíjese, Enrique, nosotros estamos a puertas de un proceso en el cual el Perú tiene que tomar decisiones con respecto a sus alcaldes distritales, a sus alcaldes provinciales, a sus gobernadores regionales. Las cifras, Enrique, son alarmantes, bastante alarmantes. Nosotros tenemos en este momento en curso denuncias al 92% de alcaldes y al 50% de gobernadores regionales. 92% de alcaldes, 50% de gobernadores regionales. ¿Qué nos debe decir esto? Que este es un momento para que el pueblo pueda y deba concentrarse para elegir bien. No podemos volver a equivocarnos eligiendo delincuentes y poniéndolos a administrar nuestros recursos. Dicho esto, que es muy importante, ha pasado el Mundial, ha pasado antes de eso el proceso por el cual pasó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, luego vino el Mundial y luego estamos en esto, tenemos a un pueblo distraído. Las elecciones son ahorita. Preocupémonos primero porque el pueblo tenga la mayor información sobre sus candidatos para que pueda elegir bien. Dicho esto, el referéndum, que si es importante o no es importante, ya dije que sí las materias son importantes. Yo no sé si es urgente en este momento, con la celeridad que le ha puesto el gobierno, que incluso ha puesto plazos, iniciar un proceso de referéndum. El Congreso yo no creo que tiene problemas para impulsarlo. No tenemos ningún problema con la consulta ciudadana. Pero consultemos si estamos dentro de los plazos, si tenemos los recursos, si podemos llegar a la meta. Y luego evaluemos, como corresponde, las iniciativas que ha presentado el Poder Ejecutivo para poder incorporarlas al proceso de consulta ciudadana. Y me parece que ese punto también es muy importante. Más allá de decir si referéndum sí o referéndum no, analicemos cómo corresponde, con seriedad, una reforma política en nuestro país que nos lleve a evitar las cifras que le acabo de señalar. Requiere seriedad en su análisis. ¿El procedimiento y la forma como lo ha planteado el gobierno es la adecuada para usted? Ha presentado su iniciativa legislativa corrigiendo su primer error. Recuerde usted que el 28 de julio el presidente Vizcarra presenta cuenta 1, 2, 3, 4, estos son mis proyectos que entran a referéndum. Ni siquiera los había hecho aprobar por su Consejo de Ministros como exige la ley. Ha corregido su error y ha presentado sus proyectos. Lo que corresponde ahora es que estos proyectos sean analizados por el Congreso, sean debatidos, tengan un dictamen, este dictamen sea aprobado por el Pleno y luego pueda proseguirse con el proceso de referéndum. Finalmente la convocatoria le corresponde a los órganos electorales y no al Congreso. ¿Le dan los plazos para hacerlo, para ejecutarlo, desarrollarlo el 7 de octubre o el 2 de diciembre, como ha dicho el ministro de Justicia? Para el 7 de octubre es imposible, materialmente imposible. La ley exige que la convocatoria, y hay que cumplir varios requisitos antes de la convocatoria, es mínimo 60, máximo 90 días. Y para los 60 días ya se nos venció el plazo. Así que eso deviene un imposible jurídico ya. Para diciembre podríamos llegar. Por supuesto, un posible calendario, un imposible jurídico por el cronograma electoral. Ahora, para diciembre habría que considerar cómo es que podemos empatar con la segunda vuelta. No todas las regiones tienen segunda vuelta. Y no solo eso, sino que además estamos excluyendo a los distritos electorales del extranjero. Recuerde usted que en elecciones regionales y municipales no participan esos distritos electorales, entonces no los podemos excluir de este proceso de consulta que evidentemente los compromete en la decisión que se vaya a adoptar. Así que eso también tendría que corregirse. Hay una serie de aspectos que deben superarse antes de querer, para tomar las palabras que dijo usted, poner contra las cuerdas a un Congreso que es
sumamente colaborativo y lo va a ver usted y lo va a ver el pueblo en la medida en que empecemos a trabajar estas propuestas. ¿Lo más realista sería pensar en el 2019 o se puede correr para el 2018? Yo creo que más allá de hablar de plazos, hay que pensar con seriedad en esta reforma. ¿Quiénes deben ver la reforma del sistema? ¿Su comisión? ¿La Comisión de Justicia? Las dos. Las reformas constitucionales es obviamente necesario que pasen por la comisión especializada, que es la Comisión de Constitución. No descarto que se trabaje en conjunto, que se trabaje en equipo. Más allá de quien lo hace, lo importante es que se haga. ¿Está usted de acuerdo con los 4 temas planteados por el presidente para el referéndum? A ver, lo que pasa es que tendríamos que analizar uno por uno. En el tema de la reelección, por ejemplo... Pero una primera foto. Después vamos a hablar uno por uno, pero una primera foto. Los 4 temas, ¿le parecen los más adecuados en este momento? Personalmente, Sí. porque esta es mi posición Sí. personal y quisiera apartarla de lo Todavía que no se es pueda, presidenta de la de comisión. lo que se pueda decir después. No solamente, no como presidenta de la comisión, que no me corresponde adelantar opinión, sino además como militante de mi bancada, que también tiene su propia posición. Esta es mía. Pienso que el pueblo tiene derecho a expresarse sobre varios temas que le preocupan. Yo lo planteé, fui seriamente criticada. Por ejemplo, la pena de muerte para violadores de menores. Me parece que es un tema en el cual el pueblo quiere El expresarse. referéndum no puede plantearse sobre supresión de derechos. El referéndum es para plantear modificaciones constitucionales y si nosotros podríamos consultar una modificación constitucional para orientarla en este sentido, igual que presentar una modificación constitucional, una reforma constitucional para poder retirarnos de la Corte Interamericana Pero de no para Derechos suprimir Humanos. el derecho a la vida. Eso, Enrique, es porque está en la Constitución establecido así. Y en este momento debatimos precisamente consultar reformas constitucionales. Nosotros podríamos entrar a una consulta para hacer esta reforma constitucional. De hecho, en este momento no se puede, porque así lo establece la Constitución. Pero entonces podríamos reformar la Constitución en este extremo. Y creo que el pueblo quiere pronunciarse sobre esto. Estamos hartos de conocer cada día de seres abominables que pueden causarle la muerte después de haber ultrajado a seres inocentes. Muy bien, el retiro de la Corte de San José de Costa Rica también lo plantea usted. ¿Qué otro tema cree que se debe incluir en el referéndum? Esos son los temas que me parece a mí que el pueblo quiere expresarse, creo yo. Es lo que siento en la calle, también escucho en la calle, no hemos hecho una encuesta al respecto. He escuchado muchos otros temas, el matrimonio ¿Entre homosexuales? Entre personas del mismo sexo, hemos escuchado varios temas que podrían ser incorporados. Eso es si usted me pregunta Claro, sobre qué yo le temas estoy cree que preguntando debe su hacer opinión. una consulta. O sea, ¿usted cree que deben haber otras preguntas no más? No significa, es que si vamos a hacer una consulta ciudadana y esta es sobre los hechos que le preocupan al pueblo peruano, a mí me parece que este es un tema que le preocupa y sobre el cual ellos quisieran poder expresar. Ahora, el ministro de Justicia ha dicho que eso sería libertinaje y que el Congreso debería abocarse solamente a los 4 temas que ha planteado el Ejecutivo. Esa es su posición y la respeto. Y debatiremos aquellos temas en la oportunidad que corresponda. Debatiremos los temas a ser incluidos en el referéndum en la oportunidad que corresponda. Congresista, sáquenos de una duda. ¿Quién redacta las preguntas? Porque el Ejecutivo ha enviado sus proyectos, pero ahí no hay preguntas. ¿Quién redacta las preguntas? No hay en este momento establecido, como le digo, ni plazos, no se han establecido procedimientos, la participación de los organismos electorales, si hay o no hay presupuesto. Es decir, hay una serie de aspectos. Hay una serie de aspectos que deben ser superados. ¿Pero hay improvisación por deseo político, por voluntarismo político? Puede ser eso, pero el hecho incluso de haber dicho, si no hacen el referéndum en la fecha que estamos proponiendo, entonces vamos a iniciar recolección de firmas. ¿Quién? ¿El gobierno va a iniciar el proceso de recolección de firmas? No lo sé. Y hay muchas preguntas que se quedan sin respuesta, porque obviamente pienso yo que en el afán de recoger el clamor y el enojo ciudadano se pueden haber improvisado muchas cosas. ¿Estás de acuerdo con plantear la no reelección de los congresistas? Este no es un tema nuevo en el Parlamento. De hecho, va a estar acá el congresista Gilbert Violeta y él tiene un proyecto, por ejemplo, que ha presentado en el cual plantea la renunciabilidad y también la reelección inmediata por un periodo más. Esto está en pleno desarrollo, se debatirá. Yo estoy segura que sin mayor ánimo, más que aquel que se pueda plasmar en un dictamen para verse luego en una ley que el Perú necesita. Y el Perú
en los cambios que está planteando el Ejecutivo, no creo que sea necesariamente lo que necesita. Es decir, no modificar ningún requisito para ser diputado, ningún requisito más allá de la edad o de una mínima experiencia laboral para ser senador. No me parece que te vayan a llevar a aquello que se está buscando, es decir, tener a los mejores representantes en el Poder Legislativo. Ahora, el proyecto que ha enviado el Ejecutivo no prohíbe la reelección, prohíbe la reelección inmediata. De los diputados. Así es. Solo de los diputados. Pero alguien que es diputado podría en el siguiente periodo postular a senador. Y quedarse toda su vida como senador. Y como para senador, si hay reelección, puede quedarse toda la vida. O puede regresar, incluso puede dejar un periodo y regresar al siguiente. O sea, no es que está prohibiendo la reelección, es que está haciéndola mediata o le está sacando la vuelta a la reelección. Cuando lo que deberíamos proponer es una carrera política, fortalecer la participación, atraer a la población, atraer a los jóvenes a hacer participación política, me parece que la trayectoria que uno debe tener antes de llegar al Poder Legislativo se hace necesaria. Ahora, muy bien, pero perdóneme, la pregunta era si usted está de acuerdo con plantear esa pregunta a la población. Yo no puedo responder en este estricto sentido ya, Enrique, porque esto tiene que debatirse en la comisión. Estaría yo ahí sí planteando una posición que sí se va a debatir, porque esto sí es un proyecto que tenemos que debatir. No así si podemos incluir o no otras preguntas. ¿Y le parece sensato que la población se pronuncie, por ejemplo, por el financiamiento de los partidos políticos? ¿Cuánto conocemos sobre el financiamiento? Como le repito, lo que está proponiendo el presidente Vizcarra en sus proyectos de ley ya están contenidos en la ley electoral. Lo único que se está haciendo es constitucionalizarlos. Entonces, yo creo que primero habría que saber cuánto conoce la población, tener un trabajo de docencia para que puedan informadamente tomar una decisión. Si no, yo no sé sobre qué estrictamente se consultaría. Y ahí vamos a la pregunta que decía usted. ¿Cuáles van a ser las preguntas que se van a formular y quién las va a formular? ¿Quién las va a formular? ¿Y quién las va a formular y sobre qué aspecto? O sea, sobre el financiamiento, ¿qué aspecto? Sobre la reelección, ¿qué aspecto? Sobre la bicameralidad, ¿qué aspecto? Hay algo que yo no quisiera dejar escapar antes de que se termine el programa, porque se ha dicho, antes que se termine mi participación, perdón, se ha dicho que se prohíbe la reelección de una manera bien simplista, porque el Ejecutivo no puede, entonces que el Legislativo tampoco, cuando nos estamos olvidando que la reelección está prohibida para el Ejecutivo en general, para el presidente, para los gobernadores, para los alcaldes. En cambio, para el Legislativo está abierto en general, es decir, para congresistas, consejeros regionales y regidores. ¿Por qué? Porque estos segundos no tienen capacidad de gasto, no administran presupuestos, por lo tanto no pueden hacer una utilización perversa del presupuesto asignado para generar aceptación en la población. Entonces esto es algo que pero se han estado dando acusaciones de que en la Comisión de Presupuesto habían algunos movimientos ahí para beneficiarse con ciertas obras. Que es algo completamente diferente a administrar y por lo tanto tomar todas las decisiones sobre el presupuesto que tienes como gobernador, como alcalde. Le repito, 92% de alcaldes, 50% de gobernadores con acusaciones de corrupción. Entonces, ese fue el argumento que sirvió de sustento para prohibir la reelección en el Ejecutivo. Veamos con seriedad qué es lo que pasa acá, sin ningún tipo además de miedo a que, por ejemplo, no queremos aprobar porque queremos quedarnos de ninguna manera. Ha dicho el primer ministro que ustedes tienen miedo. Para quienes tenemos una carrera política, y aquí sí le hablo de manera personal, vengo haciendo política toda mi vida, es la primera vez que soy congresista, por lo tanto, el hecho de tener alternancia, de pasar otro cargo, de bajar a las regiones, no nos es un problema como no lo es, creo, para la mayoría, porque además la tasa de reelección es muy baja y está en las manos del elector decidir finalmente si reelige o no. O sea, si hay algún congresista que hace mal su trabajo, que no te representa, que tiene actos de corrupción, es simple, está en total libertad del elector de decidir nunca más ponerlo en el Congreso, y por eso que tenemos una tasa de reelección una de las más bajas de América. Congresista, usted ha leído los 3 proyectos, ¿no es cierto? Sí. Los ha leído. La ley de reforma constitucional que establece bicameralidad del Congreso, donde dice 100 diputados, 30 senadores, diputados solamente 25 años es el único requisito, senadores 25 años y 35 años y 10 años de experiencia laboral, en que no dice cualquier cosa. Ajá. O haber sido diputado. Y la alternancia de 50 y 50. ¿Está usted de acuerdo? ¿Mira con buenos ojos estos proyectos? ¿Le han parecido buenos? No solamente está planteando la alternancia y la paridad, o sea, está planteando alternancia y paridad.
las mujeres, si bien es cierto, necesitamos, o los hombres en este caso, ¿no? Necesitamos espacios de participación. Estos no pueden ser impuestos por una cuota. Tenemos que incentivar la participación política de las mujeres desde otros espacios, no solamente una cuota. Esto se debatirá también. No me parece que una medida como esta ayude necesariamente a las mujeres. Podemos terminar forzando la participación política. Creo que como estamos ahora en 70-30, en el cual tú puedes tener 70% de mujeres, no solo 50, puedes tener 70% de mujeres y 30% de hombres. Pasa por incentivar la participación política, por proteger a las mujeres, por educar a las mujeres, por alimentar a las mujeres y no necesariamente por imponer una Muy bien, cuota. pero la pregunta era si usted ve con buenos ojos, ha leído y le ha entusiasmado estos 3 proyectos o le han dejado un sinsabor. Me han dejado la sensación de la necesidad de tener un amplio debate al respecto. O sea, ¿le parecen pobres? Me parece que necesitan ajustarse a la realidad. Por ejemplo, antes de irme nuevamente, ¿cómo es esto de que vamos a elegir con macrorregiones y microdistritos electorales? ¿Quién ha definido esos espacios geográficos? ¿Cuándo se han definido? Los microdistritos van a significar fusión de provincias interdepartamentales. Las regiones van a ser nuevas macrorregiones o las macrorregiones que fracasaron en el 2006. Es decir, se abre un abanico tan grande de preguntas que no hacen sino reafirmar la posición de que una reforma solamente va a ser sostenible si es que es seria. Y para que sea seria, tiene que incorporar al debate a la academia, a los expertos, a quienes conocen y han hecho política. Esto no puede hacerse en el escritorio, a lo mejor por un asesor argentino. Tiene que hacerse por gente que conozca, que haya hecho política en el Perú y que tenga un compromiso real de hacer una reforma para que sea sostenible en el tiempo. ¿Cree usted que lo que el presidente está intentando es hacer realmente un plebiscito político que apoye su gestión y aquí hay un recurso político más que un deseo de hacer una verdadera reforma? No voy a calificarlo en esos términos. Más bien voy a apelar a la buena voluntad que el presidente Vizcarra ha expresado últimamente con mucho entusiasmo de ser un agente muy proactivo en la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema de justicia. Así que tomando eso, tomaremos lo mejor que el Ejecutivo pueda aportar. Congresista, muchísimas gracias por su presencia. A usted. Muy amable. Una última cosita. Sí. ¿Por qué sacaron a José Sebasco? Es una decisión política que le corresponde a la mesa directiva. ¿Usted no conoce eso? ¿Por qué? No lo conozco, pero cada presidente tiene el derecho de rodearse de la gente de confianza que elija. Muchísimas gracias. A usted. Vamos a